mes de la ciberseguridad. Yo antes de comenzar a hablar, de meternos de lleno a lo que es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley Nacional número 25.326, quería hacer una breve mención al mes de la ciberseguridad que nos encontramos transitando, que lo que hace este mes de la ciberseguridad es invitarnos a reflexionar de todos los cuidados que tenemos que tener la ciudadanía en la medida que interactuamos con las nuevas tecnologías, que interactuamos en el ciberespacio. Como ustedes, sabrán, la ciberseguridad hace referencia al conjunto de elementos, de medidas, de equipos que están destinados a controlar la seguridad informática de una entidad que puede ser pública o privada, que esto es muy importante, ¿sí? Cuando hacemos referencia al concepto de ciberseguridad, nos estamos refiriendo a la protección de los activos de información que tiene tanto una organización pública como privada. En este contexto, si esas medidas, ¿no es cierto?, de protección de la seguridad de información también alcanzan a las personas, nosotros lo que podemos llegar a la conclusión de que estamos impulsando medidas también tendientes a evitar el cibercrimen. Por eso me parece importante, antes de empezar a analizar la ley 25.326, que es la ley nacional de protección de datos personales, hacer como una breve reflexión en torno al mes de la ciberseguridad, en torno a los cuidados que tenemos que tener todas y todos al momento que nosotros interactuamos en el ciberespacio. En este contexto, desde la provincia de Buenos Aires, en el mes de enero de este año 2021, se impulsó y se dictó el decreto 821, que es la primera norma que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de ciberseguridad. Es la primera norma que dicta la provincia tendiente a la creación de un plan provincial de ciberseguridad. Y en este contexto, el objeto de ese plan precisamente es esto, es la concientización. Es que todos los ciudadanos y las ciudadanas que trabajamos en el ciberespacio, porque, a ver, antes, y lo vamos a ver al analizar la ley, no estaba esta globalización de la que hoy ya todos formamos parte. Hoy nuestro trabajo, esto mismo, esta charla que estamos manteniendo entre todas y todos, no se podría llevar a cabo si no tenemos conectividad a Internet. Entonces, hoy Internet, la conectividad es parte de nuestro trabajo diario, es como nuestra computadora misma, en sí misma, es un elemento de trabajo. Entonces, en este contexto, concientizarnos desde la organización donde cada uno de nosotros forme parte, que tenemos que tener un plan de ciberseguridad, un plan de protección de nuestra información, no solo de la información que genere la empresa o la organización en materia laboral, sino también la información en cuanto a la privacidad de los y las trabajadoras. Les contaba que este plan provincial de ciberseguridad, que se concretó a través del decreto 821, que lo pueden encontrar en cualquier buscador de Internet, el fin es es llevar a cabo políticas públicas tendientes a la protección de los activos de información. Y ustedes me pueden llegar a preguntar, bueno, ¿y qué medidas impulsamos para que nuestra organización pueda tener, ¿no es cierto?, estándares de ciberseguridad? Las medidas pueden ser, para mí, o sea, desde mi lugar, las capacitaciones son una de las primeras medidas que se tienen que impulsar. Los convenios con organizaciones civiles, ¿sí?, para que podamos llegar a todos lados, y más aquellos que nos desempeñamos en el Estado, ejerciendo una función pública. Es necesario llegar a los clubes de fútbol, es necesario llegar a las bibliotecas, es necesario llegar a las iglesias, en definitiva, a todos aquellos lugares donde hay niños, niñas, adolescentes, que puedan llegar, ¿no es cierto?, que interactúan con una computadora. Bueno, ahí tenemos que llegar concientizando acerca de lo importante que es tomar medidas en materia de ciberseguridad. No sé si alguien conocía este decreto, es un decreto relativamente nuevo. El pilar es es la capacitación, tomar medidas concretas de capacitación
para poder, más que nada, prevenir, no llegar cuando ya los hechos se hayan cometido en materia de ciberseguridad, sino el objetivo es la prevención. En este contexto llegamos, ¿no es cierto?, a la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales. A ver, no sé quién está contando que no sabía de la existencia de este decreto. Sí, hay muchos. Es nuevo. Sí, muchos, ¿no es cierto, Ariel? Sí. Muchos, y por eso me parece que es tan importante lo que el espíritu que tiene este decreto. ¿Por qué? Porque el decreto hace referencia, tiene una organización donde crea un comité, crea un consejo, donde la idea es que todas las autoridades, todos los ámbitos que integran el Poder Ejecutivo Provincial puedan llevar acciones concretas en esta materia. El decreto es del año 2021, ¿sí? Es de enero del 2021. Es un decreto moderno, es una norma moderna, que lo que ha hecho, y también invita a los restantes poderes del Estado, que esto es muy importante, invita a los municipios a adherirse. Nosotros, como la mayoría, como abogados que somos, ¿qué número de decreto? 821. Decreto 8, ustedes pueden ingresar a un buscador que se llama normas.gba.gov, también .ar. Ahí ponen decreto 821 y lo van a poder ver. Hay una estructura, está buena la estructura que se pensó y que se dio en el decreto, porque invita a los restantes poderes del Estado a adherir a los fines de tomar acciones conjuntas, y también invita a los municipios. ¿Por qué? Porque desde la provincia no se podía impulsar, no se puede obligar a los municipios, en virtud, ustedes saben, de la organización, de la naturaleza jurídica que tienen los municipios. Entonces también se invita a los municipios a adherir a estas políticas públicas en materia de ciberseguridad. En este contexto, nosotros llegamos a la ley que hoy cuenta la Argentina, ¿sí?, en materia de protección de datos personales, que es la ley 25.326. Como ustedes sabrán, sí, perfecto, ahí está Ernesto Licea, que recién lo agregó al chat. La provincia de Buenos Aires no tiene una norma propia en materia de protección de datos personales. Nosotros contamos, ¿sí?, con esta ley nacional, que es de orden público, y lo que sí contamos en la provincia de Buenos Aires es con la acción constitucional de Habeas Data. Y bueno, ahí es como el primer paraje que yo quiero realizar. ¿Por qué? Porque si bien no contamos con una norma provincial propia, a todas aquellas y aquellos, ¿no es cierto?, que nos consideremos agraviados en el tratamiento de un dato personal por algún banco de datos, podríamos llegar a decir, o se podría llegar a concluir de que no tenemos ninguna acción pasible para poder erradicar esa información de aquel registro. Y no es así, porque al contar con una acción propia que es constitucional, aceptada en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, todos los bonaerenses y las bonaerenses contamos con esta acción de Habeas Data, que lo que va a permitir es a nosotros ejercer un derecho genuino de supresión, rectificación, ¿no es cierto?, en materia de un erróneo tratamiento de la información, en caso de que detectemos que en algún registro se localice información que nosotros no hemos dado el consentimiento, o que, de manera errónea se ha subido a ese registro. En este contexto, sí, nos encontramos que, sin perjuicio de eso, lo que recién les decía, que no tenemos una norma local propia, tenemos la ley nacional, que es de orden público, ¿sí? Eso significa que, que las disposiciones son imperativas, de cumplimiento obligatorio, y que nosotros, en su defecto, como abogados que somos, vamos a poder ir a través de una acción, a través de una medida cautelar, ¿sí? Y de esta acción de Habeas Data, lograr que se cumpla el espíritu que tiene esta ley 25.326, ¿sí?, que es la protección de nuestros datos, la protección de nuestra privacidad. Ahí ustedes podrán ver una pantalla que dice, ¿cuál es el objeto de la ley 25.326?
ahora vamos a continuar. ¿Alguien hasta ahora quiere hacerme alguna pregunta más de lo que recién estuve señalando en relación al decreto 821, que me pareció que fue lo que más sorprendió? Ahí hay una pregunta de Nicolás Bocarato, que dice si podemos alegarla en un secuestro del celular en caso de un allanamiento. Hernán, no escuché bien la pregunta. ¿Podemos alegarla en un secuestro de celular en caso de allanamiento? No, ¿por qué no todavía? A ver, el tema es el siguiente, el decreto, si está haciendo referencia al decreto esta pregunta, sí. El decreto es nuevo, en su estructura recién se está poniendo en funcionamiento los órganos, ¿sí? Que hay un consejo consultivo, hay un comité ejecutor, hay un comité estratégico, pero sin perjuicio de eso, el decreto obliga solo al Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo que sucede es que el Poder Judicial, si quisiera servirse en el buen sentido, ¿no es cierto?, de las disposiciones de este decreto, debería adherir el Poder Judicial a las normas que lo componen. Por lo que yo tengo entendido, todavía el Poder Judicial no adhirió a las disposiciones de este decreto, por lo tanto, no se podría alegar en un allanamiento, que es un proceso judicial privativo de otro poder del Estado. No sé si fui clara en mi respuesta. Perfecto, sí. Nicolasa. Sí. Bueno, claro. Les comenta... sí, Nicolasa, ¿alguna pregunta? No, claro, porque me pasó en una causa y ahora, y bueno, tuve un tema de reserva de datos y sabía que existía, pero no sabía cómo si lo podía alegar o no. Pero no. Bueno, me quedó como que no. No, lamentablemente no. Esperemos que dentro de poco, que ya cuando estén todos los órganos que establece todos los órganos en funcionamiento, bueno, se va a invitar el texto, la norma, el texto del decreto explícitamente lo señala, que están invitados, pero bueno, se va a hacer una nueva invitación, entiendo que más formal, porque me parece que es la única manera de que el fin del decreto pueda cumplirse, que todos los poderes de manera mancomunada contribuyan al mismo fin. Perfecto. Gracias. Volviendo a esto que estábamos recién charlando de la ley 25.326, en el mes de agosto nos llegó, ¿sí?, a la oficina un expediente de la legislatura donde se está proyectando la adhesión en la provincia de Buenos Aires a las disposiciones de la ley 25.326. Eso nos pone contentos porque, bueno, vamos a tener la adhesión y es de alguna manera contar con una norma propia, que por ahí no haya un vacío, más allá de que no lo hay, porque siempre podemos contar con herramientas judiciales para presentarnos ante un tribunal y exigir la supresión, como yo les decía recién, de un dato cuando ha sido falsamente, ¿no es cierto?, cargado a una base de datos o la supresión del mismo. Pero bueno, me parece que no, como abogados está bueno porque es contar con el respaldo de una norma propia en la materia. Perdón, sí. no, sí. Porque como hay alumnos, hay una cuestión para aclaratoria nada más. Con la adhesión va más de la mano de todo lo que es la forma, ¿sí? Para la cuestión procesal. Las cuestiones de fondo que están fijadas en la Ley de Protección de Datos Personales sí son aplicables. Sí son aplicables porque es una norma de orden público tal cual. Sí, es lo que yo eso lo comenté al principio. Es una cuestión de forma que es lo que hace que en definitiva aquellas ciudadanas y ciudadanos que tengan una cuestión como esta que yo recién señalaba, tener que ir en los escritos que se presenten, tener que ir a señalar la normativa provincial, que es la acción de habeas data, y que mi consejo como abogada es acompañarlo con una medida cautelar, ¿sí?, para que sea sumamente expeditiva, ¿sí?, la respuesta del juez, y que bueno, luego, ¿sí?, la acción de habeas data es una acción que tiene un procedimiento sumarísimo, entonces si bien es un procedimiento abreviado y corto, hay producción de prueba y se tiene que dar traslado a la otra parte.
Por lo tanto, va a tener que transcurrir un plazo indefectiblemente, que la única manera de sortearlo en este contexto que nosotros estamos señalando es a través de una medida cautelar, ¿sí? La medida cautelar, el juez la ordena sin audita aparte, entonces, bueno, eso hace que sea mucho más rápido, que haya mayor celeridad. En este contexto, entonces, como recién les comentaba, nos encontramos con esta ley, con la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Cuál es el objeto? Es la protección integral de los datos personales que están asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registra de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Acá, por ahí el análisis que uno hace de la ley, ¿no es cierto?, a medida que van pasando los años, es que hay como un tratamiento diferenciador cuando pareciera, ¿no es cierto?, que hace una distinción de cuando los datos están asentados en archivos mecánicos. Hoy, por la evolución, ¿no es cierto?, de la tecnología y lo que hoy les comentaba un poquito al principio, la información que elaboramos, que se elabora desde cualquier entidad, ya sea pública o privada, se asienta en archivos que son sí o sí digitales. Ya no hay más de esos archivos que por ahí algunos que somos más grandes podemos recordar que son esos o bibliografos en papel o esos muebles de aluminio donde se asentaban los archivos. Ya eso en el contexto en el que estamos ya es inexistente y solo si el almacenamiento de la información es en formato digital, que también es una manera también de poder resguardarse, de poder encriptarse, ¿sí? Al encriptarse la información tiene mayor poder de seguridad y en esto creo que Hernán es un especialista, ¿sí? Que yo, bueno, no me quiero meter en aguas de otros ríos, pero bueno, es seguramente a través, ¿sí?, de todos estos nuevos métodos electrónicos que hoy en día contamos, podemos llegar a obtener un mayor resguardo de la información. Ya el registro de la información en papel ya es inexistente. Por eso, uno a medida que va analizando la ley también, lo que puede, una de las conclusiones que puede, ¿no es cierto?, sacar es, necesita una actualización. Es como una crítica, ¿no es cierto?, que se hace a medida que vamos a ir viendo las distintas partes que la componen. Si querés, Hernán, bueno, esta ley hace referencia, sí, establece un par de definiciones, como qué son los datos personales, que es la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. Luego hace referencia a qué son los datos sensibles, que son los datos personales que revelan el origen racial y étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o morales, la afiliación sindical e información referente a la salud y a la vida sexual. Y esto me parece muy importante, porque a veces uno lo pasa por alto, y me parece que detenernos un minuto a verificar, ¿sí?, que todas estas cuestiones son datos sensibles, ¿sí?, nuestra opinión política. Pero acá me parece que antes que nada tenemos que hacer como una especie de autorreflexión y verificar que hoy en día la mayoría de los ciudadanos somos adictos a las redes sociales, ventilando cuestiones relativas a nuestra vida privada, ¿sí? En ese contexto a veces uno dice, pero bueno, tomar conciencia de lo que nosotros publicamos, porque lo que nosotros publicamos muchas veces, si nosotros no tomamos conciencia de esta situación, podemos estar dando a conocer datos que no tiene por qué mucha gente tener conocimiento. Por ejemplo, el tema de nuestras opiniones políticas. A ver, si lo hacemos, me parece que este es el punto y que esto hace también referencia a lo que es el mes de la ciberseguridad. Tomar conciencia de los datos que nosotros dejamos a merced de los demás, a merced de la sociedad. Si es una cuestión que nosotros somos conscientes y queremos realizarlo, bueno, eso está perfecto. Pero lo importante es que muchas veces
suceden cosas como estafas digitales o como, bueno, cualquier tipo de o cuestiones vinculadas, ¿sí?, con hechos, con el cibercrimen que pasa, y que está vinculado a esto, a que nosotros muchas veces somos quienes proveemos la información para que luego pasen este tipo de delitos, entonces, o de hechos no fortuitos. Bueno, como ahí les decía, o sea, las convicciones religiosas, filosóficas, el origen racial, el origen étnico. El origen racial y étnico fue lo que de alguna manera llevó al mayor genocidio de todos los tiempos, ¿sí? El genocidio alemán, nazi. Entonces, en Estados Unidos vemos a diario cuestiones de muertes por genocidio. Entonces, este es el punto, tomar conciencia de los datos que son sensibles, que nosotros dejamos a merced de las personas a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Si nosotros lo hacemos, porque tenemos conciencia de que no nos importa, de que, bueno, yo asumo las consecuencias, perfecto. Pero si muchas veces me ha pasado, porque me han llegado consultas al estudio vinculadas. La última que me llegó es de una estafa con una tarjeta de crédito. Una consulta que me vinieron a hacer, una conocida, que no puede ser, me dice, me apareció 80.000 pesos en mi tarjeta de crédito, yo no compré nada, pero vos diste tus datos, porque ese es el tema. Primero hacer como una especie de autorreflexión. Bueno, yo, ¿a quién le entregué? O sea, yo estoy segura que no di mis datos. Haciendo este ejercicio con esta persona, no, yo no entregué, a ver, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste el día de la compra que le aparecía en la tarjeta del resumen de crédito? Y bueno, fui a comprar un regalo, pagué con la tarjeta, sí, pagaste con la tarjeta. Ay, me pidieron los datos porque me iban a dar un regalito el día de mi cumpleaños. Sí, me pidieron todo, le habían pedido el número de DNI, el número de DNI cuando pagó con la tarjeta lo vieron, pero le habían pedido la dirección, le habían pedido... nombre completo, fecha de nacimiento, no sé, una serie de datos, ¿sí? Que podíamos, o sea, llegamos a la conclusión que evidentemente ese había sido el lugar donde ella había entregado sus datos para un supuesto regalo de cumpleaños el día que cumpliera años. Entonces, en definitiva, ¿qué quiero decirles con esto? También vuelvo a lo mismo, resulta reiterativa, pero primero pensemos dónde nosotros dejamos nuestros datos sensibles, a quiénes se los brindamos, para poder luego decir, ¿de quién es la culpa? La culpa por ahí, no estoy hablando de la culpa en materia de acción del delito penal, sino en cuanto a la responsabilidad, a eso me refiero. ¿Dónde nosotros volcamos esta información sensible que atañe a nuestro ser? Continuamos con las otras definiciones que establece la ley, que es el archivo, registro, base o banco de datos. Designa el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento, procesamiento, electrónico o no. Acá vuelvo a lo mismo, hace una distinción la ley en lo cuando es electrónico, no, ya hoy todo es electrónico. Cualquiera fuera la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. Bueno, tratamiento de datos. ¿Qué nos dice la ley por el tratamiento de datos? Son operaciones, procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permiten la recolección, la conservación, la ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general es el procesamiento de los datos personales, así como también sucesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. A ver, en el tratamiento de los datos, lo más importante que nos tiene que quedar claro en cuanto a lo que establece la ley es que siempre tiene que estar, para que haya tratamiento de datos, tiene que estar el consentimiento del responsable del dato. No puede haber un tratamiento de un dato, ¿sí?, de una persona que no es aquel, ¿sí?, que es titular del banco de datos, si no cuenta con el consentimiento de la persona, ¿sí?, si no cuenta con el consentimiento nuestro, si no cuenta con nuestro consentimiento. Entonces, lo más importante es eso,
Por eso el ejercicio que yo recién les comentaba es muy importante, porque muchas veces nosotros también, cuando queremos ingresar a una página, descargar una aplicación, o hacemos, no sé, estamos viendo en internet, cualquier, no sé, páginas de zapatos, las mujeres, carteras, que nos encanta, nos aparecen, sí, una pantallita que nos dice aceptar términos y condiciones y nunca verificamos qué es lo que estamos haciendo. ¿A dónde va esa información que nosotros volcamos en esas páginas, sí? Por eso me parece que lo más importante es esto, es verificar que conste, ¿sí? Que conste... ¿Cómo? No se escucha. Se escucha cortado. Si no, escribir en el chat, por favor, la pregunta, porque no se te escucha bien. Bueno, entonces esto que recién les comentaba, el consentimiento del titular del dato es lo más importante, y esto que recién les decía, de verificar a quiénes entregamos nuestros datos. Datos responsables de archivo, registro, base, banco de datos, es la persona. ¿Sí? No. Es que no se escucha, se entrecorta todo. Me parece que está teniendo problemas con el micrófono, se le está activando el micrófono. Bueno, lo bloqueo de acá. Por accidente. Ah, está bien. Bueno, luego están los datos informatizados, que son los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico automatizado. Hoy esto también, esto debería ya erradicarse del texto de la norma en una futura, ¿no es cierto?, en un futuro cambio. El titular de los datos, que es toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal, ¿sí?, el domicilio legal en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento. El usuario de datos, como toda persona pública o privada, que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sean archivos, registros, bancos de datos propios, a través de conexión con los mismos. Y la disociación de datos, como todo tratamiento de datos personales donde la información obtenida no puede asociarse a persona determinada. La disociación de datos es muy importante y fue muy en época de pandemia, ¿sí?, con el tema de cómo, por ejemplo, las vacunas impactaban en toda la población a medida que se iban suministrando, o la cantidad, por ejemplo, de enfermos que se encontraban en terapia intensiva con un respirador automático. Todo eso, sí, se podía llevar a cabo siempre y cuando existiera esta maniobra de disociación de datos, donde nosotros no pudiéramos, ¿sí?, la sociedad entera, por ejemplo, cuando veía un noticiero, no pudiera asociar esa información que se nos estaba brindando con una persona determinada o determinable. No sé si, Hernán, si podés... Paso. Bueno, dice principios generales relativos a la protección de datos. El primer principio es la licitud de los archivos de datos, ¿sí? ¿En qué casos? Cuando se encuentran debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dictan. Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública, ¿sí?, como un principio general del derecho, ¿no es cierto? Calidad de los datos. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieran obtenido. Esto es muy importante, yo me quedo con esta parte, ¿sí?, en cuanto a la calidad de los datos, que no tienen que ser excesivos. Me parece que a veces, y nos ha pasado a todos aquellos usuarios y usuarios de cualquier tipo de bien o servicio, ¿no es cierto?, que te piden información y te siguen pidiendo, y no sé para qué tanto, o sea, por ahí hasta vulgarmente uno dice, el grupo sanguíneo quieren saber, ¿qué más quieren saber? Y bueno, es eso, no tiene que ser excesivo. Cuando nos piden información relacionada con nosotros, ¿sí?, con las personas, me parece que, y está bueno, que uno también pueda hacer también ahí, parar un segundo y decir, bueno, pero esto no me parece excesivo, esto, ¿está bueno que me lo estén pidiendo o no? Y si yo tengo la duda de decir, bueno, a ver, si podemos esperar y de última
puedo ver, puedo verificar. Me parece que también ahí es necesario hacer un parate, porque esto de la excesividad del dato a veces no está tan bueno y tiene que ver también con dónde va a ir alojado ese dato, ¿sí? Acá me parece que Hernán también, yo le voy a pedir una mano en cuanto a, nosotros tenemos, es un tema que mencionamos mucho por ahí en materia de ciberseguridad, el tema de dónde queda la información alojada. A ver, no quiero dejar el chat en paralelo porque la gente, por ahí las chicas y los chicos comentan. Justo estaba comentando, Cibercrimen Cursos es Ariel, el docente junto con Ernesto y conmigo que damos el seminario. Y ayer justo él me comentaba eso, que lo llamaron ofreciéndole la extensión de la garantía del auto para sacarle todos los datos y gracias a Dios, él ya hace tanto tiempo que está metido en esto que se dio cuenta. Pero un amigo nuestro, que es perito de la Corte Suprema, hace 10 días entró con un cartel del ANSES que le decía que le iban a reintegrar 98.000 pesos que se le habían cobrado mal el año pasado en la pandemia y que llenara un formulario de Google con todos sus datos para que le depositara. Y él lo llenó y lo envió y después se dio cuenta y me avisó a mí. Pero ya todos esos datos que le pedían en el formulario ya los tiene el ciberdelincuente. Tal cual. Bueno, pero por eso me parece hacer un reparo en esto, que ahí, por suerte, esta persona se dio cuenta de que era imposible que le estuvieran pidiendo este dato, pero bueno, por suerte es una persona que por ahí, o sea, está en tema, o sea, conoce, pero la mayoría de la gente, o sea, el común, al ciudadano que no tiene, o sea, este tipo de conocimiento, que está en otra rama del saber o que, no sé, se dedica a otra cosa, me parece que está bueno y por eso celebro que este tipo de charlas no solamente sea un seminario de grado, sino también celebro que sea abierto a la comunidad, porque la idea es esta. Esto un poco está siendo el fin que yo les comentaba hoy de la ciberseguridad, de concientizar, y que no sea para un privilegio de unos pocos, ¿sí? Que toda la población pueda tener acceso. Por eso es importantísimo que los chicos de las escuelas puedan analizar toda esta información que nosotros estamos charlando ahora. Y ver, bueno, a ver esto, 5 minutos de detenernos y pensar, está bueno que me estén pidiendo esto, porque a los chicos también le pasa con los videojuegos, cuando ponen una tarjeta de quienes tenemos hijos varones que tienen Play, si hay una tarjeta de crédito ahí puesta, ¿no es cierto?, en el juego, también me parece que muchas veces me ha pasado y de ver en el resumen de la tarjeta que él me dice que no puso, yo tampoco. Bueno, que no se sabe de dónde salió, uno tiene que salir corriendo a desconocer la compra porque si no, no sé quién tomó los datos de ahí y bueno, y puso enter. Me parece que está genial esto y bueno, y me encanta que se pueda hablar no solo en el ámbito jurídico e informático, sino que se hable en todos los ámbitos. Me parece que esto es cada uno desde su humilde lugar tratar de sembrar esto, ¿sí?, de la concientización. Por eso cuando nos encontremos con personas, entidades, donde nos están pidiendo determinados datos y nos apuren también, porque es una modalidad esto de apurarte a que vos entregues la información, ¿sí? Por lo menos yo en los casos que conozco que actúan con este modus operandi, o sea, y dale, y dámelo ya, y bueno, no, esto me parece excesivo. De último siempre reflexionar y hacerle la consulta a alguien, algún allegado, algún amigo, una amiga, para que, no sé, de última te digan, bueno, no, mira, no me parece, pero bueno, por eso está bueno de que tomarse 5 minutos y verificar cuándo el dato que nos están pidiendo puede llegar a ser excesivo o no. Claro, y un consejo que siempre doy yo, que la mejor manera es, hola, mira, le llamamos del ANSES, necesitamos unos datos. Sí, cómo no, corte, que yo llamo al ANSES. No, pero para si no le sale, no importa, yo pago la llamada, pero llamo yo al ANSES. Lo mismo pasa cuando llaman, por ejemplo, hola, sí, le llamo del seguro del auto, necesito unos datos porque se está por vencer su póliza, ningún tipo de problema. Corte, que yo ya llamo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la forma de comunicarse con el ANSES, con su aseguradora, con Netflix, con lo que sea. Entonces, lo mismo que cuando reciben un email. Netflix, hay una comunicación urgente que tiene que atender. Clique aquí. No.
Del email no sale nada. Ustedes se meten en su usuario de Netflix y ahí ven si realmente había una comunicación o no. Con eso evitamos casi el 90% de los tipos de estafa o los intentos de estafa que nos quieran hacer. Tal cual, totalmente de acuerdo, excelente consejo, excelente herramienta. O sea, nosotros siempre tenemos la posibilidad de decir, bueno, no, cortamos, finalizamos la comunicación y nosotros ser los que tomemos la posta en eso, ¿sí? Que el control pase por nosotros. O sea, me parece genial. Así que bueno. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tal, Yamila? Soy Victoria, alumna del seminario. Sí, un gusto. Gracias. Respecto de esto que estamos hablando de la calidad de los datos, más allá de, obviamente, toda la cuestión de prevención que tenemos que tener nosotros como ciudadanos, cuando, por ejemplo, llegue un cliente, en caso de que nos recibamos. Sí, ya están transitando mira, yo también tuve la misma edad que ustedes y bueno, Ernesto, también vos sos abogado, o sea, todos transitamos en algún momento esa etapa y pensábamos que no llegaba, que siempre pero llega y nada, así que... Bueno. Esta cuestión acá de que la recolección de datos no puede hacerse por medios desleales o fraudulentos sería como un poco la clave, ¿no? Para defender por ahí algún cliente que viene con estas cuestiones de estafas por estos medios, porque está todo el tema del consentimiento ahí como en el medio, y por ahí esta sería la clave para que podamos argumentar que ese consentimiento no estaba dado de una manera libre, ¿no? De una manera lícita. ¿Cómo se resuelve esto en los tribunales? Mira, yo te cuento, por eso yo siempre digo que hay que detenerse 5 minutos y pensar dónde dejamos nuestros datos, porque me ha pasado hasta a mí, a ver, que estoy en tema y que trabajo de esto. Me pasó, y hace muy poco, fueron las elecciones del Colegio de Abogados de La Plata y me llega, bueno, un mail de una agrupación, hola colega, van a hacer las elecciones, o sea, yo la colega tenía absolutamente un montón de información mía, y yo no la di, bueno. Y después, haciendo memoria, que estuve con varios días, sí, yo le había dado esa información. Entonces, me parece que, a ver, en este caso yo di la información, ¿sí? Y me ha pasado con muchas personas que me han consultado acerca de una situación que terminan diciendo, sí, fui yo, y recordaba como este caso del regalo de cumpleaños, que le habían sacado a esta conocida mía todos sus datos, y así con mucha gente. Entonces, en definitiva, primero verificar que nosotros no dimos la información, ¿sí? Hacer como reflexionar el periodo que está involucrado el hecho. ¿Qué hicimos? ¿A quién dimos nuestra información? ¿Qué páginas web visitamos? ¿A dónde pusimos aceptar? ¿Qué información dejamos expuesta en nuestras redes sociales? ¿Sí? Y luego, una vez que hicimos ese ejercicio, bueno, si evidentemente llegamos a la conclusión de que es imposible que nosotros fuimos quienes proveyemos esa información, bueno, ahí sí, el dato evidentemente fue recolectado de una manera ilícita. Entonces, ahí vamos a tener derecho vamos a tener el derecho de ejercer esto que hoy comentábamos de la rectificación, ¿sí? De la supresión del dato que está amparado constitucionalmente en nuestra Constitución provincial. Acompañado, la estrategia es siempre acompañada de una medida cautelar para que la persona que está sufriendo esa situación pueda resolverlo de una manera pronta, que no le llegue la supresión de su dato de acá a un año, sino que sea inminente. Miren, yo acá es como que siempre hago referencia a cuál es el bien jurídico protegido, y es un poco un paralelismo con el tema, salvando las distancias, con el tema de salud. Cuando los abogados interponemos un amparo, ¿sí? en salud, porque el derecho a la salud, porque la vida está comprometida, porque yo no puedo esperar, ¿sí? que por ejemplo, la obra social le entregue el medicamento a la persona que está teniendo una enfermedad terminal de acá a 5 años, porque esa persona es muy probable que ya no esté. Me parece que la medida cautelar, ¿sí? Ahí dice, ¿qué medida cautelar? Bueno, tenemos dos tipos de medidas cautelares. Tenemos las medidas cautelares autosatisfactivas, que en realidad en la provincia de Buenos Aires
depende quién es la otra parte. Si yo, por ejemplo, estoy litigando en materia de salud contra un organismo público, puedo hacer referencia a las medidas autosatisfactivas del Código de la Ley 12.008, ¿sí? Que es la ley del proceso administrativo en la provincia. Y si no, tengo las medidas cautelares específicas del Código Procesal Civil que ustedes ya habrán estudiado en la carrera. Siempre un juez, por eso digo, verifiquemos cuál es el bien jurídico protegido. Nunca un juez les va a soltar la mano cuando lo que esté pasando, por ejemplo, involucre información de una niña, niño o un adolescente, o de una persona, de un adulto en condiciones de vulnerabilidad. Nunca un juez nos va a soltar la mano. Me parece que esto es importante, reflexionar en que nosotros interponemos una medida cautelar, ¿sí? Vamos a tener el amparo de la justicia que nos va a acompañar. Por lo menos esa es mi experiencia. Yo siempre, en ese sentido, siempre me he sentido acompañada porque tanto en salud como en cuestiones vinculadas a la identidad, a la protección de la identidad, siempre los jueces nos acompañan. Porque bueno, porque el bien jurídico protegido es importante, porque no es que estamos acá, hay cuestiones que también son importantes, pero que gozan de otra jerarquía. En estas cuestiones entiendo que sí, que vamos a estar acompañados. No sé si te respondí la pregunta. Gracias, perdón, no sé si sale mi nombre, gracias. Sí, Paula. ¿Alguien más que quiera realizar otra pregunta? No, bueno. Bueno, después, en cuanto a la calidad de los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuera necesario, ¿sí? Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular, ¿sí? Si no acá, si a mí no me permite ejercer ese derecho, ¿sí? Estamos, bueno, ya no estamos hablando de que el dato goce de ese requisito. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines de los cuales hubieran sido recolectados. Y esto es muy importante, chicas y chicos, y esto lo vemos muchas veces cuando celebramos contratos, ¿sí? Cuando ustedes celebren contratos, por ejemplo, contratos entre dos partes privadas o entre una parte pública y privada, va a haber una cláusula de confidencialidad, ¿sí? Se suele poner una cláusula de confidencialidad. ¿Por qué? Porque las partes nos toman conocimiento de información que produce la otra. Entonces, en ese intercambio de roles para trabajar de manera conjunta, y que la información no se comparte una vez que finalice, ¿sí? El objeto del contrato, se suele poner esta cláusula. Y muchas veces he visto que no se pone esta cláusula, porque bueno, a veces los contratos vienen de alguna manera como preestablecidos, o son contratos de adhesión, donde no hay posibilidad en los contratos de adhesión de negociar, ¿sí? Las cláusulas, pero bueno, esto es algo que yo también suelo hacer el reparo, verificar en los contratos, aquellos de ustedes que una vez que se gradúen o que estén realizando sus prácticas profesionales, verificar que siempre haya una cláusula de confidencialidad que establezca que una vez que el objeto del contrato se cumpla, ocurra esto, que el dato se destruya, que la información, ¿sí?, a la que tuvieron conocimiento las partes se destruya. Bueno, ¿cuándo es ilícito el tratamiento del dato personal? ¿Sí? Cuando hay un consentimiento libre. Por eso yo vuelvo siempre, también soy un poco reiterativa con esto de que nosotros verifiquemos a quiénes damos nuestros datos, porque, esperen que estoy mirando el chat. ¿De qué manera, ¿de qué manera se destruye la información, decía? ¿De qué manera o qué método se utiliza para destruir la información? Bueno, a ver, nosotros en materia informática, y esto también es, Hernán, seguramente vos me vas a ayudar, proponemos auditorías que verifiquen, ¿sí?, que los sistemas ya no cuentan con esa información. Obviamente que esto, desde el punto de vista jurídico, yo puedo ir con una serie de informáticos a verificar la empresa y que revise los servidores,
Si yo guardo la información en una nube, que no es una nube que no es un servidor propio de la empresa, ¿sí? Que lo guardo en una nube privada, que la nube privada está alojada en un servidor en los Estados Unidos, yo, por más de que vaya con la mejor auditoría del mundo, eso no me voy a enterar nunca si ellos hicieron copia de seguridad de toda la información y no cumplieron con esta cláusula. Por lo tanto, es casi imposible. Lo que yo les diría es que en el caso de que por hechos posteriores, finalizada la vigencia del contrato, tengo conocimiento, ¿sí? Como abogada de la empresa, o soy titular de la empresa y tengo conocimiento de que la otra parte, esa información, sigue utilizándola, bueno, ese va a ser el hecho que a mí me va a permitir, como abogado luego, ir ante la justicia y denunciar que no se cumplió con esa cláusula. Porque de la otra manera, sí, yo he visto que suelen hacerse auditorías, que se suelen establecer en los contratos auditorías para verificar esto, pero la verdad es que es muy difícil, porque por eso lo miro a Hernán, porque bueno, sé que él es licenciado en sistemas, sos ingeniero en sistemas, Hernán. No, licenciado. Licenciado en sistemas, bueno. Sí, pero justamente cuando nos solicitan por ahí, generalmente como veedor de una auditoría, el gran problema es que, por ejemplo, yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿dónde tienen los datos? Y si esa persona me miente, o si esa persona no sabe dónde estaban los datos. Y el otro gran inconveniente que nos surge es cuando una empresa desaparece, tanto porque termina su actividad, se le vence el contrato y ya despide a todas las personas, todo lo que dejó en la nube fue destruido. ¿Cómo verifico yo? Después de la auditoría, ¿qué se la hago? Al dueño, y el dueño me dice, mira, eso lo manejaba sistema. Y en sistema, no, los pibes hace 3 años que ya se fueron. Pero me dijeron que borraron todo. O me dijeron que borraron la cuenta. Borrar la cuenta no significa que los datos hayan sido eliminados. Otro gran problema que hay, si esos datos se compartieron, cuando ustedes eliminaron los datos, ¿también eliminaron los datos que se compartieron o la otra persona sigue teniendo acceso? Entonces hay muchos temas que hay que ver en esto y que generalmente, excepto las grandes empresas o la que por un tema de LOPD, que es una ley que se está usando mucho en Europa de datos, por ejemplo Renault, Peugeot, IBM, todas las empresas que tienen que son sucursales y que su central es extranjera y esa ley los alcanza acá en Argentina, de manejo de datos, entonces ellos sí tienen un manejo muy, muy protegido de ese tema. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado de una empresa muy importante argentina que la secretaria mandó un correo electrónico a un montón de personas sin haberlo puesto con copia oculta, o sea, para que el resto no vea a qué email se habían enviado. O sea, aparecían todos los clientes y todos sabían que lo habían recibido y cuál era su correo. Bueno, esa multa nada más fue de 280.000 euros. O sea que también hay un montón de cosas que con el tema de la información que las empresas, las medianas, todavía no saben bien cómo manejarlas y ni hablar de la destrucción, ¿no? Después, o por innecesaria o porque ya cesa la utilización de esos datos. Bueno, esto justamente que acá está comentando Hernán, son los programas de ciberseguridad que deberían contar hoy todas las organizaciones. Por eso yo digo, me corro de la organización pública y me voy a la organización privada. Y no importa, desde la más chiquita hasta la más grande. Es más, a veces la más chiquita tiene, porque es más pequeña, ¿sí? Porque maneja otro presupuesto. Me parece que es la que debería apostar más a tener un programa de ciberseguridad, como lo que es el programa de... Hoy está muy de moda hablar de compliance. ¿Qué es el programa de compliance? Es un programa de cumplimiento de normas éticas. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me permite, si yo cuento con un programa de ciberseguridad, cuento con un programa de ética, ¿sí? De compliance, soy una empresa creíble, soy una empresa que va a ser más atractivo que vengan a buscarme para querer contratar conmigo. Eso es mucho lo que hoy se está hablando en Europa, de la reputación de las empresas. Que cuenten
con estos dos programas, un programa de ciberseguridad. Entonces yo voy a buscar la empresa, no sé, una empresa que no sé, vendo algo y me quiero asociar a otra empresa. Bueno, me resulta atractivo porque sé que tiene parámetros de ética pública y porque sé que tiene un programa de ciberseguridad donde resguarda los activos de información. Entonces, eso me parece que lo que nosotros, que por ahí, bueno, no estamos, obviamente estamos en Argentina, no en Europa, tenemos que de alguna manera poner estos temas sobre la mesa, desde el pequeño lugar que nos encontremos, cada uno desde su pequeño lugar. Yo hoy, cuando comenzamos la charla, había una señora que me saludó que era abogada particular. Entonces, muchas veces me preguntan por ahí los profesionales del derecho que no trabajan en las organizaciones, y yo no tengo que hacer nada, que sí, vos sí tenés que hacer, vos también tenés que tener cuidado, porque tu empresa es tu computadora, es tu oficina, ¿sí? Tu empresa es tu oficina con tu computadora, vos también tenés que verificar qué haces, dónde alojás los datos de tus clientes, dónde los guardás en el almacenamiento que tiene la propia compu, lo guardás en la nube, ¿dónde guardás esa información? Porque bueno, recordemos que todo lo que nosotros guardemos en la nube, ¿sí? Del servidor más famoso que conocemos, eso va a parar a otro lugar, que no es Argentina, y que si se llegara a filtrar información que nosotros guardamos ahí, vamos a tener que ir a litigar con las leyes que rigen en ese país. Por eso otro consejo para las empresas es que compren storage propio, que compren almacenamiento propio, porque eso también los hace más atractivos si yo tengo que ir a contratar. O sea, son todas pequeñas cuestiones que para las grandes empresas, cuando van a reunirse con sus abogados, que le pasan el contrato, bueno, a ver, los abogados que hoy son especialistas en derecho informático, son las primeras cuestiones que consultan. ¿Dónde van a guardar la información? ¿Tienen storage? Si tenés storage es porque tenés plata, porque eso es caro para invertir en eso, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya me puedo sentir más protegido porque sé que toda la información que le voy a pasar, que va a recolectar, que va de mi empresa, va a estar ahí resguardada. Por eso, bueno, eso es una de las cuestiones que hoy debaten, consensúan los abogados especialistas en derecho informático. ¿En qué casos no va a ser el consentimiento necesario? Cuando estemos hablando de datos obtenidos de fuentes de acceso público y restricto, ¿sí? Datos que se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal, listados cuyos datos se limiten al nombre, DNI, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, deriven de una relación contractual, científico, profesional del titular de los datos y resulten para su desarrollo y cumplimiento y se traten de operaciones que se realicen en el ámbito de la Ley de Entidades Financieras. Acá Ernesto Liceda dice, en ese sentido, a ver, no llegué a ver lo que decía. En ese sentido, nunca está de más tener un mail seguro para el contacto con los clientes, sobre todo para el envío de documentos y demás. Bueno, excelente tu aporte. Miren lo que les voy a contar. Nosotros, desde la Subsecretaría de Gobierno Digital, la subsecretaria impulsó una resolución para que todo, en el ámbito del Poder Ejecutivo, toda la información fuera de uso obligatorio el uso del mail oficial, ¿sí? Está muy de moda utilizar el WhatsApp web hoy en día, ¿sí? Uno trabaja cotidiano y manda y recibe, y si te paso el informe, te lo paso por acá, que es rápido, yo lo agarro. No, prohibido eso. O sea, ¿por qué está bueno utilizar un mail oficial? Porque ahí vamos a encontrar resguardada la información, y es lo mismo para una empresa. O sea, si la empresa tiene un mail oficial, utilicemos el mail oficial, ahí toda la información va a estar a salvo, va a estar cuidada. Bueno, dice, deber de información a los titulares de los datos personales. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Sí? Primero la finalidad. A ver, me piden un dato, ¿para qué lo vas a usar? O sea, eso es el punto número 1. La existencia de archivo, registro, banco de datos, electrónico, de cualquier otro tipo, de que se trate, y la identidad y domicilio de su responsable. El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga, las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa de hacerlo o de la inexactitud de los mismos,
y la posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos. Y yo creo que esto es lo más importante al momento que nosotros entregamos nuestros datos, ¿sí? Más allá de que esto no esté explícitamente establecido, como hablábamos hoy al comienzo de la charla, esto es una ley de orden público, las disposiciones son imperativas, deben cumplirse en todo el territorio de nuestra provincia, de nuestra Argentina, independientemente de que la provincia haya adherido o no. Entonces, si nosotros esto explícitamente no está contemplado, nosotros a través de la vía judicial pertinente lo vamos a poder hacer cumplir. Hernán, ¿me podrías pasar? No sé qué... Ya te la paso. Bueno, y acá ya entramos como en la última parte de la ley, porque después la ley hace referencia a un procedimiento de nación que ya no se aplica, ¿sí? Y que, bueno, nosotros, como les comentaba al principio, tenemos nuestras propias vías para acudir en caso de que consideremos agraviados por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la ley. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando median razones de interés general autorizadas por la ley. También podrán ser tratadas con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. Y acá hacemos referencia a lo que hablamos hace un ratito de la disociación del dato, ¿sí? Anonimizo el dato, o sea, obtengo información, me sirve, por ejemplo, para fines estadísticos, el tema de la vacuna, ahora en pandemia, el porcentaje de gente que se vacunó, que no se vacunó, los efectos, bueno, pero siempre dejando de lado, ¿sí?, los datos que identifican a la persona. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. ¿Cuál es la excepción? Las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros, ¿sí?, un registro interno. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales solo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades públicas competentes. Y el caso más ejemplificativo de este punto son los antecedentes penales, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos al Ministerio de Seguridad y pedimos un certificado de antecedentes penales. Bueno, eso está el Estado, ¿sí?, que de manera imperativa él tiene el monopolio, ¿sí?, de ese banco de datos, y que nada más lo puede de alguna manera llevar adelante la autoridad pública. Datos relativos a salud. Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales que estén vinculados a la ciencia de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieran estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los principios de secreto profesional. Bueno, esto también nos alcanza también a los abogados, el secreto profesional, ¿sí? El deber de cuidar la información cuando un cliente venga a nuestro estudio y nos cuente, nos cuente cualquier tipo de situación que sea sometida a nuestra consideración. Seguridad de los datos. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resultan necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y de seguridad. Y, categoría de datos, eso ya estaba. Eso sí, eso ya estaba. Datos sensibles, datos relativos a la salud, eso ya estaba. Bueno, el secreto profesional, que recién hablábamos, sí, es deber de confidencialidad. Y luego tenemos revelación, cuando nosotros vamos a tener que dar a conocer, ¿sí?, esos datos a los que tuvimos acceso, cuando razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública estén vinculadas. Bueno, cesión de datos personales. Acá
volvemos de alguna manera a lo que ya estuvimos charlando, que para ceder un dato, ¿qué va a ser necesario? El consentimiento del titular. Es imprescindible, como un principio general que contempla la ley y que está perfecto que así sea, bueno, porque son datos vinculados a las personas. Entonces, para poder ceder, ¿sí?, los datos, es necesario el previo consentimiento del titular de los datos. Yo les quería hacer una consulta, más que una consulta, contarles que, por ejemplo, los datos biométricos, dentro del tiempo en que fue dictada esta ley, no fueron contemplados. Pero el dato biométrico es un dato sensible. Entonces, por ejemplo, en algún momento hubo lugares del Estado donde se trabajaba, donde había que dejar sus datos, no sé, las huellas dactilares para poder ingresar, ¿sí?, a través de un sistema. Bueno, eso es un dato sensible. Eso es un dato que, bueno, como hace la identificación de la persona, ese lugar debía arbitrar todos los medios necesarios para que no se dé a conocer a quién pertenecía esa huella, ¿sí? Hoy tengo entendido que no existen ya casi, por lo menos en provincia de Buenos Aires. No sé si en algún organismo de nación, pero bueno, para que tengan en cuenta que también los datos biométricos, los datos que hacen, por ejemplo, la acreditación de la identidad, ¿sí?, a través de estas plataformas, por ejemplo, bueno, la autenticación que se hace a través de AFIP, ¿sí?, donde uno le saca la fotito del sistema, eso también, eso es un dato sensible, porque qué mayor certeza de que la persona supuestamente es la que se está sacando la foto a través del sistema informático. Eso también es un dato sensible. Sí, sumado también que ahora cualquier aplicación que descarguemos de home banking, como cuenta DNI y todo, piden también todos los datos biométricos, obtienen fotos de nuestras para comparar con la base. Esa foto, ¿a dónde queda? ¿A dónde va? Tal cual. ¿A dónde va? No sabemos. A ver, entiendo por el conocimiento que tengo, debería ir... no va a servidores que están ubicados en otros países, va a storage propio que tiene la provincia de Buenos Aires, que eso es una tranquilidad, ¿sí? Porque es información nuestra que en el caso de que pueda llegar a develarse, nosotros sabemos que vamos a regir bajo los alcances de esta ley, de la ley que estamos analizando ahora, y que es una ley argentina y que van a ser tribunales argentinos. No me voy a tener que poner un abogado para ir a litigar a Estados Unidos o cualquier otro país. Claro. Entonces, bueno, siempre y cuando, a ver, hablo en cuanto del otro lado esté la provincia, así que es por ahí el ámbito de aplicación que más conozco. Bueno, y en AFIP pasa lo mismo también, son servidores que tienen ellos propios, no son nubes que están radicadas en otros países. Ahí contesté porque comentan que el ingreso con huella y foto en un sistema de control de acceso en Cava es muy usado. Es más, cibercrimen en Cava también tiene sistemas biométricos. No es que sea inseguro, ni más ni menos seguro. Es que por ahí la responsabilidad que se le asigna al instituto público, digamos, es demasiado o no tiene los medios como para poder proteger esa información. Entonces después desisten y van a otro sistema. Sí, por ejemplo, yo lo he visto muchísimo, el tema del biométrico para los empleados de todo el sistema de salud. Acá las clínicas principales y PENSA y todo, yo mismo lo he visto porque nos han llamado que han tenido algún tipo de problema o algo y tienen ese sistema. Pero bueno, eso es, la parte privada es una cosa y la parte que es pública ya es otro tema. La Municipalidad de La Plata creo que también lo había intentado poner, no sé si con mucho éxito, y no sé qué pasó, me parece que los gremios protestaron y lo sacaron, pero bueno, muchos estamentos de acá de la provincia habían intentado. Es más, el Ministerio Público tenía hasta comprado los detectores. Los equipos. Claro, los equipos. Sé que hicieron una prueba piloto dentro del Ministerio Público, en la cabeza, digamos, del Ministerio, pero bueno, ya después nunca más se volvió a hacer nada de eso. Está bien, sí, sí. Pero bueno, es lo que vos decías, es otra, o sea, a ver, ¿no? Es otra posibilidad y lo que tenemos que tener en claro es que, bueno,
nada, en caso de que se llegue a filtrar esa información, nosotros tenemos herramientas para poder de alguna manera salir al ataque en el buen sentido, ¿no es cierto? El consentimiento para la cesión de los datos es revocable. Sí, esto es un principio que contiene la ley que es sumamente valioso. O sea, no es que yo estoy dando el consentimiento para ceder los datos y que es, a ver, luego me puedo arrepentir. Y bueno, sí, me puedo arrepentir, por lo tanto es revocable. ¿Cuándo no va a ser el consentimiento, no va a ser exigido? Cuando lo disponga una ley, cuando sean datos obtenidos de bases públicas y cuando se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa. Cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sean necesarios por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos y cuando se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información de modo que los titulares de los datos sean inidentificables. O sea, esto también lo que hablábamos hoy hace un ratito. ¿Me podrías pasar, Hernán? Sí, perdón, interrumpo un segundito. Sí. Todas las personas que no han entrado hasta ahora, faltando ya tampoco, no les voy a habilitar a los nuevos. Aquellos que se hayan tenido que retirar y vuelven automático. Pero les digo por si tienen algún conocido que está pidiendo, porque ya es demasiado tarde como para aceptarlos, y aparte los nick no son muy correctos, digamos. Aviso por las dudas. Sí, hay una cosita, no sé si por ahí lo trabaja Yamila en la diapositiva que viene, pero siempre se generan bastantes dudas con respecto a los datos que están en una base de datos de acceso público, una base de datos pública de acceso público restricto. Sí. Ahí en general suelen generarse bastantes dudas de cuál es una, cuál es la otra. Mira, generalmente, a ver, en las bases de acceso público y restricto, o sea, es información donde nosotros podemos, por ejemplo, el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, ¿sí? Bueno, eso sería un gran ejemplo. Me distraigo porque veo los comentarios que me surgen a la derecha y que no quiero dejar de contestar ninguna pregunta. A ver, está contemplado por la ley, es una fuente de información válida, ¿sí? No sé, Ernesto, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la duda que le genera? Porque... No, yo no tengo la duda, sino que en general hay que tener en cuenta que cuando se habla de una base de datos de acceso, públicas, de acceso público restricto, quiere decir que cualquier persona puede acceder a ese dato sin tener ninguna contraseña, sin tener ningún usuario, que no hay ningún impedimento para acceder a esos datos. Entonces, por eso se puede trabajar sobre el dato sin el consentimiento. Tal cual. Por ejemplo, el ejemplo que yo les daba recién, ¿sí? Exacto. Que sería el tema de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Como contrapuesta a esto, les planteo otra situación. Por ejemplo, GEDEVA y GEDE en Nación y GEDEVA en Provincia son los sistemas de expedientes electrónicos, ¿sí? Donde todas las actuaciones se sustancian a través de esos sistemas de expedientes electrónicos. Entonces, cualquier persona que tenga usuario y contraseña, cualquier agente de la administración pública provincial o nacional, hay distintos parámetros de búsqueda en esos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner expedientes que pasaron por mi área. Soy una empleada de un área, entonces yo puedo ver todos los expedientes que pasaron. ¿Qué pasa si una compañera mía fue víctima de violencia de género y que pidió una licencia? ¿Sí? ¿A ustedes les parece que yo, como compañera de una persona que se sienta todos los días al lado mío, tengo derecho a ver en el sistema? No viene, mi compañera no viene, no la veo, bueno, digo, no. Y eso, ¿les parece que está bueno que yo me entere que, por ejemplo, que fue víctima de violencia de género? Me parece que no está bueno porque hace la privacidad, ¿sí? de los seres humanos. Entonces, lo que hay se llaman tratas reservadas, que por ejemplo tienden a esto, a resguardar la privacidad de los empleados y de las empleadas públicas. No sé de quién es ese ruido. Ahí está.
¿Sí? Eso, por ejemplo, bueno, hace al resguardo, ¿no es cierto?, que desde el Estado se impulsa para proteger la identidad de situaciones que no están buenas, que no está bien, ¿sí?, que se den a conocer. Y también, por ejemplo, en materia fiscal, ¿sí?, por causa del secreto fiscal de todos los contribuyentes y de la provincia, también hay tratas reservadas donde no se impide ver la situación fiscal de las personas mediante el acceso a estos expedientes. Entonces, en definitiva, cuando nosotros hacemos referencia a lo que decía recién Ernesto, de las bases públicas, ¿sí?, son situaciones que tienden, la publicidad está dado para que todos podamos conocer una determinada situación que hace el bien público, que hace los fines del Estado. Por ejemplo, esto que yo recién les comentaba, las declaraciones juradas patrimoniales. Cuando el Estado entiende que no se tiene que dar a conocer, porque no hay que, para proteger los derechos de los seres humanos, bueno, ahí utiliza las tratas reservadas. Es como que son las dos caras opuestas en materia de protección de la información, cuando el Estado, ¿no es cierto?, es quien quiere llevar adelante el resguardo de la misma. No sé si alguna otra consulta. No. Bueno, yo básicamente, nada, esto es como lo más jugoso que tiene la ley de lo que venimos hablando hasta ahora. Por eso, nada, me encantaría que me hicieran preguntas, que todas las inquietudes que tengan las podamos charlar, aprovechar este tiempo que nos queda para que cada uno y cada una pueda seguir aportando a esta charla abierta que estamos teniendo. No sé cuál, por ejemplo, Ernesto, desde tu lugar, que vos, como recién hablabas de este tipo de cuestiones que se suscitan habitualmente, ¿qué otra inquietud habitualmente tienen los chicos en esta materia? Mirá, ahí justamente Sonia Lugo consulta, si dice, si uno quiere capacitarse en este tema, ¿dónde me dirijo? Bueno, el tema, como verán, es amplio, porque como yo siempre digo, esto hace las TICs. Esto me parece que hace a la formación que tiene el abogado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Yo tengo 42 años, me recibí ya hace más de 15 años, y les puedo decir que nada, que yo desde mi humilde lugar celebro que ustedes que estén finalizando la carrera y que quieran capacitarse en esto. Ojalá en mi época hubiera existido todo esto, sí, me parece que nos hubiera ayudado mucho, pero bueno, celebro que sea ahora y que bueno, que ustedes tengan la inquietud. Hay muchísimos lugares donde pueden capacitarse, y hay muchísimos lugares que lo pueden hacer gratuito. Me parece que lo más importante son las ganas, yo les podría dar un montón de lugares pero no quiero por ahí, no me quiero olvidar de ninguno. Busquen en las redes sociales. Hernán es uno de los grandes capacitadores que está ahora con toda esta temática. Igualmente, como vos también, Yamila, te dedicás específicamente a eso, y ella ya es parte, digamos, del grupo de educadores dentro del seminario, y esperemos contar con ella para todos los seminarios futuros que hoy justamente estuvimos charlando. Toda la información que ella nos dé, aunque no corresponda ni a la Universidad Nacional, ni a la UDE, ni de seminario, nosotros a todos los tenemos en la base de datos. Entonces, todas las capacitaciones que Yamila nos presente a nosotros o nos pida compartir y todo, tanto en nuestras redes sociales como por el correo y la base de datos, la van a recibir todos, absolutamente todos, los que tuvieron participación en el seminario como alumnos o participaron de las charlas, llenaron el formulario y dieron su consentimiento de recibir estas capacitaciones, Así que miren, nosotros vamos a lanzar una plataforma, somos un grupo de abogados y abogadas que en marzo, más tardar, vamos a estar lanzando una plataforma que es totalmente gratuita en cuanto a capacitaciones, ¿sí? Van a poder hacer cursos, seminarios, y que es un poco la idea, es para abogadas y abogados, pero la idea también es que nosotros nos queremos involucrar con los alumnos y alumnas que están transitando en la última etapa de la carrera
para que puedan acercarse y de alguna manera, plantear qué necesidades formativas tengan y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, contactarlos con una entidad universitaria para que puedan capacitarse, o también vamos a tener gente del agrupamiento que va a estar brindando capacitaciones. Yo, ni bien tengamos la plataforma, se la voy a estar pasando a Hernán. La idea, necesitamos hoy las abogadas y los abogados que tienen nuestra edad, o también que son más grandes y más jóvenes, en materia de derecho informático, en materia de TICs, en materia de tecnologías de la información y la comunicación, y más en materia de TICs, que es un tema transversal al derecho. Sentimos que hace falta todavía seguir buceando por esas aguas. Entonces, la idea es, brindarle la posibilidad para que todos puedan participar. Nosotros habíamos lanzado desde la provincia un programa que se llamaba de alfabetización digital, que sigue estando en pie para empleadas y empleados de la provincia de Buenos Aires, y que eso lo queríamos hacer extensivo con a través de un acuerdo con la facultad. Queríamos también ver qué posibilidades había de que ustedes, tanto grado como posgrado, puedan tomar esos cursos de manera gratuita. Hay muchos proyectos en la materia, pero más allá de eso, hay canales de YouTube que son gratuitos, donde pueden ver videos. Si tienen LinkedIn, en LinkedIn también hay informes de gente que es muy grosa, que está dando cursos de manera gratuita. Digo esto de manera gratuita porque, por ahí no terminaron todavía la facultad, están transitando esta última etapa, no pueden hacer cursos de posgrado, entonces por ahí lo que necesitan es información actualizada de la temática. Lo pueden hacer a través de esas vías, hasta que se reciban. Está muy bueno. Sí, así que ya les decimos, toda la información que nosotros vayamos recibiendo, ustedes queden tranquilos, los alumnos desde la plataforma de la UNLP, desde el GEXI, ustedes siempre van a recibir el correo. Ariel es el pobre, está encargado de administrar todos los correos que ustedes reciben, que parecen 18.000, los hace Ariel, que siempre está con el tiempo justo, y bueno, él se encarga de todo eso. Y quédense tranquilos que justamente nosotros estamos fundamentalmente en la capacitación de estos temas, por eso traemos gente de confianza y que sabemos que los tratan los temas muy bien, como Yamila, que ya han visto el nivel de su exposición, que ha sido excelente, práctica, concisa, bien, entendiendo bien todos los temas, y bueno, y esperamos que salga la plataforma. Cuando ella la dé a publicidad, nosotros nos vamos a encargar también de que le llegue a ustedes. Como siempre, ustedes saben que desde el primer día dijimos con Ariel, Ernesto y con José María, es fundamental el tema de capacitación, por eso Ariel y Ernesto crearon este seminario hace 7, 8 años ya, y después fueron invitando a un montón de gente, dentro de ellos también a mí, para ir incorporando gente, y permanentemente fuimos incorporando ahora también a Yamila, y todas las charlas abiertas que ustedes ya tuvieron, justamente es por eso. Sabemos que el gran problema es de capacitación, que va a ser muy difícil y va a llevar mucho tiempo, pero bueno, ya aunque sea hay gente que se está dedicando a eso, y justamente Yamila es una de ellas. Bueno, yo les quiero dejar mi correo electrónico para cualquier duda, inquietud que ustedes tengan. Yo estoy a disposición, que es yamila.walter@gba.gov.ar. Eso por un lado, y bueno, agradecerle una vez más a Hernán por haberme permitido estar acá, a Ernesto y bueno, y a todo el equipo de ustedes, chicos, porque es fantástico. No quiero dejar de olvidarme de Alexandra Dilorio, que es una amiga, una excelente profesional, y que también a ella le quiero agradecer la participación en esta hermosa charla que hemos tenido. Así que bueno, agradecerles y chicos, disfruten esta etapa que están viviendo, que es un hito en la vida de aquellos que la transitamos cuando se están por recibir. Aprovechen, capacítense, hay muchos lugares que pueden hacerlo de manera gratuita, así que me parece que eso está bueno, hasta tanto ustedes puedan recibirse y puedan tener acceso por ahí a una capacitación de posgrado. Así que bueno, nada más por mi parte.
Bueno, Yamila, muchísimas gracias. Ya, como le dijimos a los chicos, esta charla va a ser grabada, ya está siendo grabada y va a estar subida en YouTube mañana seguramente. Así que ya van a poder revisarla ahí o dársela a los compañeros que quieran interiorizarse sobre este tema. Del HEXI y de la Universidad de La Plata no tenemos más que seguir agradeciendo a Yamila, porque realmente la disposición de ella y de todos los que dan las charlas es realmente conmovedor. Así que bueno, nuevamente Yamila, muchísimas gracias y esperemos que los próximos seminarios seguramente poder contar con otras charlas tuyas. Sí, a disposición. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y quédate tranquila que si hubo pocas preguntas es porque las preguntas